Hola, muy buenos días. Vamos a revisar ahora el tema 13 del curso de procesos biológicos, el cual corresponde a hablar de las bases moleculares de la herencia. De manera simple, vamos a conversar un poco de genética. ¿Ok? Esto para entender los procesos que ocurren dentro de la célula. Antes de esta clase se les pidió que revisen dos informaciones, ¿no? Si es que tenían Netflix, que puedan ver el documental Selección Antinatural, o también si no tenían el Netflix, en su aula virtual se dejó un video de YouTube que es un documental sobre genética. Entonces les pido por favor que observen ese video, alguno de los dos, ya que en clase comentaremos estas preguntas, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué se busca editar genes? Y también las posibilidades que nos brinda la genética a futuro, ¿no? Esto conversaremos en la clase, por favor. Aquí también en su semana número 13, en su aula virtual, se les ha dejado un caso, como cada semana, ¿no? Este caso habla de la terapia génica. Cómo es que la genética puede soportar actualmente a la medicina para el tratamiento o cura de ciertas enfermedades a nivel metabólico que se pueden de alguna manera revertir. En este caso, por ejemplo, se cita a la obesidad y la diabetes tipo 2. Evidentemente, estos ensayos han sido elaborados en ratones, pero se podría de alguna manera proyectar a su futuro uso en humanos. La agenda del día de hoy corresponde a hablar de las leyes de Mendel, ¿no? Algunos trastornos hereditarios que pueden ocurrir en los seres humanos, cómo se organiza el material genético. Hablaremos un poco de aneuploidías, que son alteraciones a nivel de los cromosomas, y luego procederemos en la clase a hacer una actividad de evaluación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión, de esta clase? Al finalizar la sesión, los estudiantes comprenden la naturaleza genética de los procesos normales y patológicos de la salud humana, ¿no? Esto es a nivel genético, entonces. Primero, tenemos que diferenciar dos conceptos en genética, ¿no? El carácter y el rasgo. El carácter viene a ser una característica que heredamos de nuestros padres en base a la información genética que ellos tienen. Por ejemplo, un carácter sería el color de ojos, otro podría ser el color de cabello, la forma de la nariz, el color de piel, entre otros. Son características observables también. Y los rasgos son las diferentes formas en las que se manifiesta el carácter. Por ejemplo, si mi carácter era el color de ojos, un rasgo podría ser ojos azules, otro podría ser ojos verdes. Son las formas en las cuales se puede presentar el carácter. Entonces, habrían varios rasgos para un carácter, ¿no? Cuando nos remontamos al inicio de la genética, tenemos que hablar de Gregor Mendel, ¿no? Un monje austriaco, quien en su huerto empezó a realizar unos experimentos usando el guisante, ¿no? Es la arveja comúnmente que conocemos. Y haciendo cruces, haciendo reproducción experimental entre plantas de guisante, Gregor Mendel realizó unos cálculos y demostró matemáticamente que había unas proporciones que se mantenían cuando él hacía ciertos cruces. Él cruzó algunas plantas que tenían ciertas características. Por ejemplo, evaluó, tenemos aquí 7 características. La forma de la semilla, algunas plantas tenían formas de la forma redonda, otra era rugosa. El color de la semilla, si la planta tenía semilla amarilla o verde, ¿no? El color de la flor, si la planta de pronto también tenía el rasgo púrpura, el rasgo blanco. Para el carácter forma de vaina estaba el rasgo inflada o estrecha. Para el carácter color de la vaina, el rasgo amarillo o verde, ¿no?
¿Cómo estaban las flores? La posición en forma axial hacia los lados o a los extremos, terminal. O también la altura de la planta, la longitud del tallo. Tenemos plantas altas y plantas bajas. Entonces, él realizando estos cruces experimentales demostró que habían ciertos patrones que se repetían en las generaciones sucesivas. Y a esto le llamamos las leyes de Mendel, ¿no? Él llegó a algunas conclusiones. Vamos a ver aquí la primera conclusión, ¿no? Él entendió, en base a sus experimentos, que estas características no eran vagas o no eran de magia, sino que estas características tenían factores que se transmitían de generación en generación. Es decir, dentro de la célula ahora sabemos que hay genes, ¿no? Y estos genes tienen una predominancia, ¿no? Para lo que es la herencia genética, ¿no? Ahora sabemos que esos factores que llevaban información se llaman genes, por ejemplo, ¿no? Y ahora, estos genes, vamos a ver que tienen una variación. Si tengo la misma característica en los padres y en la madre, voy a llamarle alelo. El alelo sería la variante paterna y también hay una variante materna. Y para eso vamos a colocarle letras, ¿no? A mayúscula, a minúscula, por ejemplo, ¿no? Y estos alelos se encuentran en los progenitores, como ya dijimos. Algunos alelos pueden ser dominantes, es decir, se van a expresar, y otros alelos van a permanecer de alguna manera ocultos, ¿no? Entonces, ahí es que hablamos de genes dominantes y genes recesivos. Otra conclusión a la cual llegó Mendel es que estos alelos perduran por toda la vida. Cuando nosotros recibimos la información genética del padre y de la madre en la fecundación, esa información nos acompaña por toda la vida. ¿Y cuándo se separa? ¿Cuándo se segregan? Cuando nosotros vamos a hacer gametogénesis, clase pasada, ¿no? Vamos a heredar ciertas características a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los alelos están juntos, pero luego se separan la información genética para poder dar paso a nueva vida, a nuestros hijos en este caso, y les heredaremos ciertas características de nuestros padres, abuelos y ancestros. Por eso también recordemos que muchas veces ocurre que en una familia los nietos se parecen mucho a los abuelos, porque heredamos ciertas características en función de la información genética, ¿no? Ahora, estos alelos se separan de forma independiente, ¿no? Si tengo la característica, por ejemplo, color de ojos, este es independiente a la forma de la nariz, por ejemplo, ¿no? Esta información genética es separada, es independiente. Por eso se le llama ley de la segregación independiente. La separación de un alelo no afecta a la separación del otro. Hay una independencia. Ahora, esto lo llevamos a la parte práctica, ¿no? ¿Cómo lo llevo a la parte práctica? Existe este esquema llamado esquema de pedigrí, ¿no? Esquema de pedigrí en el cual mediante un tipo de árbol genealógico vamos a representar a las características genéticas de los ancestros o de las familias, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la historia de una familia referente a un carácter. ¿Cuál es? El lóbulo de la nariz, de la oreja, perdón, el lóbulo auricular. Si nos damos cuenta, algunas personas este lóbulo lo tienen pegado, ¿no? En cambio, en otras personas, que es lo más usual, el lóbulo está libre, de alguna manera, decirlo vulgarmente, está colgando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Miren, yo tengo aquí que el lóbulo pegado corresponde a unos genes recesivos.
Si ambos genes están recesivos, tengo el pabellón auricular con el lóbulo pegado. Pero en cambio, si tengo un gen dominante, basta que uno de los dos alelos, sea el paterno o el materno, sea dominante, voy a tener el óvulo libre, como está aquí, ¿no? Ahí está. Esto vamos a demostrarlo aquí en un tablero de Punnett, que matemáticamente se puede realizar, miren. En este árbol genealógico de pedigrí, que se llama, los cuadrados, ojo, los cuadrados representan a los varones, ¿ok? Y los círculos representan a las mujeres. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este cuadrito? En este cuadrito voy a colocar, sea arriba o abajo, la información de los padres. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, he puesto que arriba voy a poner la información del padre. Y voy a usar como ejemplo a esta parte, esta familia. En base a estos padres, voy a demostrar que se puede obtener esa generación, esa posibilidad de hijos. ¿Ok? Veamos. Me dice que el papá tiene aquí F mayúscula, F minúscula, ¿no? Los alelos. Gen dominante y gen recesivo. Ahí está. Y la mamá tiene dominante también, ¿no? Y recesivo. Ahí está. Luego, ¿qué hago? En las intersecciones voy a hacer los cruces. Aquí tendré dominante, dominante, ¿no? Ahí está. Acá tengo dominante recesivo. Aquí tengo dominante recesivo. Y aquí recesivo, recesivo. ¿Qué significa esto? Que aquí tengo, miren, tengo tres hijos. Aquí voy a marcar un momento. Tengo estos tres hijos que tienen al menos un gen dominante. Es decir, van a tener el lóbulo auricular libre, porque al menos tienen un gen dominante. Y de los cuatro hijos, uno va a tener el óvulo pegado. Y eso mismo acabo de demostrar aquí, ¿no? Las posibilidades de que al menos un hijo tenga el óvulo pegado, ¿no? Entonces, en base a los alelos yo puedo predecir, puedo decir cuántos hijos pueden tener esa característica, ¿no? Ahora, ese mismo tablero en la clase vamos a usarlo para demostrar también el albinismo, ¿no? El albinismo también tiene una característica que es la herencia mendeliana en base a los genes dominantes y recesivos. En este caso nos comentan que el albinismo, ¿no? Sigue un patrón, es una característica recesiva. ¿Qué significa? Puedo ver aquí en el esquema, miren, en el esquema yo puedo ver que aquellas personas que tienen ambos genes recesivos son albinos. Aquí, ¿ven? Aquí. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué los demás no son albinos? Porque los demás tienen al menos un gen dominante. Está en mayúscula, ¿ven? Entonces, basta que tengas un gen dominante para que no seas albino. Pero si tienes ambos recesivos, vas a ser albino. Y esto demostraremos en la clase, con un tablero de Punnett, como lo hicimos hace un momento acá. Ahora, existen algunos trastornos hereditarios. ¿Qué significa esto? Enfermedades ligadas a la parte genética, ¿no? Y esto vamos a explicarlo de alguna manera porque son aquellos genes que no están en los cromosomas sexuales, ¿ya? Estos genes, repito, se encuentran en cromosomas no sexuales. Y aquí tenemos dos tipos de trastornos, o lo podemos agrupar. Aquellas enfermedades
que se presentan por genes recesivos, como ya dijimos el albinismo, fibrosis quística o también la anemia falciforme. Y esta anemia se caracteriza porque miren, la forma normal de un glóbulo rojo, ¿no? Que es así redondo como un picarón, se altera y se vuelve como un plátano. Eso es la forma de un glóbulo rojo falciforme, lo cual representa una forma de anemia, ¿no? Pero también existen algunas enfermedades ligadas a genes dominantes, ¿no? Por ejemplo, la condroplasia, que en esta familia vemos, es una forma de enanismo, ¿no? En estas personas, para ese gen, ¿no? Ambos son dominantes, la condroplasia. Y también otra enfermedad llamada de Huntington, la cual afecta a los músculos. Ahora, aquí hay que diferenciar algo, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es aquella proporción, cantidad, número, ¿no? O de los rasgos que yo voy a ver. Por ejemplo, para esta flor yo diría que el fenotipo es color púrpura. Y también hay una blanca. Entonces aquí yo hablo de proporciones. Tengo 3 púrpuras frente a una blanca, ¿no? Pero cuando hablo de genotipo, ya hablo, perdón, de las características genéticas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me limito a lo que decimos a las letras, a los alelos, ¿no? Aquí en el genotipo yo voy a hablar de homocigoto. Homo, ¿qué significa? Igual. Ambos alelos son iguales. En este caso sería homocigoto dominante. ¿Por qué? Porque está en mayúscula. Sería homocigoto dominante. Aquí tengo también que estos dos son heterocigotos. ¿Por qué hetero? Diferente. Un dominante, un recesivo. Ambos. Y también de estos 4 posibles hijos, ¿no? De esta planta, tenemos que uno es homocigoto, pero como son letras minúsculas se le llama homocigoto recesivo. Entonces, conclusión, tengo un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Esta parte genética, el genotipo, yo no lo observo, no lo veo lamentablemente. Lo que sí veo es el fenotipo, ¿no? Por eso es que surge este meme en el cual explica, dice, fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿no? Porque lo que veo es el fenotipo. Ahora, esta información genética, dijimos, se almacena en el ADN, pero este ADN se organiza. En la célula, recordemos, no está como ADN, está como cromosomas, ¿no? Y si recordamos, estos cromosomas son grandes paquetes de ADN. Aquí vamos a ver cómo se organizan. Miren, este ADN, que es la molécula que ya conocimos, estudiamos, que almacena de alguna manera la información genética, este ADN se empieza a empaquetar primero en nucleosomas. Y esto que tengo aquí a la derecha es un nucleosoma. No es más que ADN junto a proteínas llamadas histonas. Empieza aquí, de alguna manera, miren, a enredarse con las histonas. Estos nucleosomas empiezan a empaquetarse cada vez más. Miren, más paquetes de nucleosomas. Y así empiezan a agruparse. Los nucleosomas luego se agrupan en grandes porciones de cromatina. Aquí está, miren, grandes hileras.
Y esta cromatina se termina empaquetando en lo que le llamamos los cromosomas, ¿no? Y estos cromosomas, que no son otra cosa que empaquetamientos muy grandes de ADN, se encuentran, pues recordemos, en el núcleo celular. ¿Qué viene a ser un gen? Un gen, de forma práctica, es una porción, un segmento de ADN. Entonces aquí yo tengo un cromosoma que lo he, digamos de alguna manera, he sacado el ADN de ese cromosoma, y aquí tengo un gen, una porción del ADN. Esta porción, luego veremos en el curso que este gen me va a dar paso a una proteína. A eso llamamos expresión genética. Ese gen, luego de la expresión genética, va a producir una proteína. Por ejemplo, aquí tengo en este cromosoma un gen, el gen de la insulina. ¿Por qué? Porque ese gen luego me va a producir una proteína que es la insulina. Ahora, la pregunta es, ¿todos los genes se expresan? No. Algunos genes no se expresan y eso se llaman genes no codificantes, ¿no? Viene aquí otro término importante llamado el genoma, ¿no? ¿Qué es el genoma? El genoma es la suma, ¿no? Es la suma, es la cantidad total de genes que tiene un organismo. Puede ser un animal, una planta, etc. Para el caso del hombre, ¿no? Para el humano, ya se ha estudiado, se ha mapeado el genoma humano, ¿no? Esto implica de alguna manera leer toda la información genética, todo el ADN de un humano. Y este proyecto duró hace tiempo ya, una cantidad de años, y se logró identificar cerca, miren, de 30.000 genes. 30.000 genes tenemos los humanos en cada célula, ¿no? Y estos se organizan pues en 23 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas. Entonces el genoma viene a ser la suma. ¿Y por qué importa saber el genoma? Porque si yo conozco mi información genética, podría yo saber incluso a qué enfermedades estoy expuesto a nivel genético. Y en base a eso también el futuro de la medicina es la medicina genómica, ¿no? Que imagínense que alguna vez tengamos pues nuestro genoma, nuestra información en un USB y de esa manera podamos tener esa información como una historia clínica, ¿no? Para prevenir enfermedades, por ejemplo. Ahora, esta información genética, como ya dijimos, se ubica en cromosomas. Recordemos que los cromosomas se ubican en pares, ¿no? En cada célula existen 23 pares de cromosomas. Y aquí quiero enfatizar en algo. Recordemos que el par 23, viene a ser el par sexual. Por eso aquí se habla de cromosomas X o Y. Recordemos algo. Cuando en un organismo, en este caso humanos, tengo el par sexual XX, representa que es una mujer. Una mujer. En cambio, si yo tengo un par cromosómico XY, esto implica que es un varón, ¿no? En este caso, como este cariotipo se llama, el cariotipo es esta foto de los cromosomas que se hace en el laboratorio, este cariotipo, vemos, tiene XY, correspondería entonces a los cromosomas de un varón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo normal, ¿no? Aquí está, miren, las mujeres tienen 43 cromosomas autosómicos, se llaman 44, perdón, 22 pares, cromosomas autosómicos más un par sexual que es en las mujeres XX, y en los varones, como en este caso, tenemos 22 pares autosómicos, ¿no? Y un par sexual que es el XY, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las aneuploidías, ¿qué es una aneuploidía? Es una alteración en el número. A veces hay más o menos cromosomas en un par. Aquí, por ejemplo, tenemos un cromosoma de más en el par 21. Se llama trisomía del par 21. En lugar de haber dos, hay uno en exceso. Y esto dijimos que ocurre usualmente en la gametogénesis.
sea el papá o la mamá, ahí ha dado un cromosoma de más, ¿no? Y esto se llama una trisomía, cuando hay un cromosoma adicional, como el caso del síndrome de Down. Pero también existen monosomías, en las cuales puede faltar en un par un cromosoma. Por ejemplo, imaginemos en el 17, en lugar de haber dos, solamente hay uno, ¿no? Y nulisomía es cuando en un par de cromosomas no hay ni un solo cromosoma, está vacío, ¿no? Entonces, estas enfermedades se estudian haciendo los cariotipos, estas fotos de los cromosomas que ustedes elaborarán ahora en la clase, ¿no? Existe otro tipo de herencia que se llama herencia ligada al sexo. ¿Por qué se llama herencia ligada al sexo? Porque los genes que están alterados en este caso, son genes que se ubican en estos cromosomas sexuales, en el X o en el Y. Ahí están esos genes, ¿no? Y aquí tenemos algunas enfermedades como el daltonismo, la hemofilia o la distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, ¿no? El daltonismo viene a ser una enfermedad genética ubicada en el cromosoma sexual, lo cual no permite que la persona con daltonismo distinga entre el color rojo y el verde, ¿no? No distingue. Y la hemofilia, una enfermedad en la cual eh, no se coagula la sangre fácilmente, ¿no? Hemofilia. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de hemofilia, ¿no? La hemofilia es un trastorno recesivo. El gen recesivo expresa hemofilia y este gen se ubica en el cromosoma X. ¿Y por qué digo esto del X? Porque las mujeres, al tener dos cromosomas X, son quienes tienen más posibilidad de transmitir, de portar el gen de la hemofilia o de ser hemofílicas, como en este caso, ¿no? En cambio, los varones, recordemos, tenemos solamente un cromosoma X. Tenemos menos posibilidad de ser hemofílicos, perdón, de transmitir la hemofilia, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre porque este gen de la hemofilia se encuentra pues en el cromosoma X, ¿no? Este también ejercicio haremos luego en la clase para explicar cómo es que podemos heredar la hemofilia a partir de padres portadores, de una madre portadora también, veremos la proporción que ocurre, ¿no? Entonces, tenemos una amplia variedad de enfermedades a nivel genético y actualmente la ciencia, la medicina, nos permite de alguna manera identificar estas enfermedades incluso cuando el bebé está en desarrollo. Dentro del útero se pueden tomar algunas muestras de este producto en desarrollo, algunas células, para hacer análisis genéticos, ¿no? Miren, pueden ver aquí, la amniocentesis consiste en extraer líquido amniótico. Hay células de este bebé, o también se puede tomar una muestra de la vellosidad coriónica, ¿no? Y esto en la gestación al feto podemos estudiarlo en base a sus células, la parte genética. Podemos ver sus cromosomas, el cariotipo, si está bien, hay un exceso, hay una falta, y eso de alguna manera anticipa, ¿no?, a lo que puede ocurrir en este bebé. Bien, eso es. Muchas gracias.